Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a ver cómo potenciar el sistema inmunológico a través de dos plantas medicinales. Primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema tan interesante. Ya hemos visto anteriormente un vídeo de cómo potenciar el sistema inmunológico a través de la acupuntura y a través de la moxibustión. Hoy vamos a ver cómo hacerlo a través de dos plantas medicinales. Pero primero vamos a ver qué es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el sistema que va a defender a nuestro cuerpo contra las infecciones. Nos va a defender de las agresiones, del ataque de los agentes patógenos externos, como los virus, como las bacterias e incluso de las células cancerosas. Y nos va a mantener sanos, nos va a ayudar a mantener la salud y nos va a mantener fuertes. Hoy vamos a ver dos sustancias, dos plantas medicinales que nos pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, a mantener la salud, a mantenernos fuertes. Estas dos plantas van a ser, por un lado, la equinacia, una planta de origen occidental, y por otro lado, la raíz de Astragalus, también conocido como el huanqui o huanchi, que es una planta de origen asiático. Primero vamos a ver la equinacia. La equinacia es una planta original del centro de Estados Unidos, aunque hoy en día está extendida por casi todo Occidente. De esta planta vamos a usar las raíces y las unidades floridas. Esta planta pertenece al grupo de los inmunomoduladores. Estas se caracterizan por influir de forma muy diversa, cualitativa y cuantitativamente sobre las células inmunocompetentes, los granulocitos, los monocitos, los macrófagos y los linfocitos. A través de ellos se van a activar determinados mecanismos de protección frente a agentes extraños, como los virus y las bacterias. ¿Cómo podemos encontrar esta planta en el mercado? Bueno, la podemos encontrar en hierba seca, en extracto concentrado, en polvo y en cápsula. La otra planta es la raíz de Astragalus, que es una sustancia de sabor dulce, de naturaleza tibia. Su dirección energética es hacia el sistema de vaso-pulmón. Tiene como función tonificar el chi, ascender el yuan chi, fortalecer el chi y consolidar el wei chi. ¿Cómo podemos encontrar esta planta en el mercado? Bueno, también la podemos encontrar en diversas presentaciones. La podemos encontrar en hierba seca, en extracto concentrado, en polvo y en cápsulas. A esta sustancia la vamos a encontrar en la principal fórmula de medicina china que nos permite fortalecer y tonificar el sistema inmunológico. Esta fórmula es el Yu Ping Feng Wan. Esta fórmula está compuesta por tres sustancias: por el huanqi, que es la raíz de Astragalus, por el baizu, que es la rizoma Atractylodis blanco, y el fanfeng, que es la raíz Ledeburillae. Esta fórmula va a tener como función tonificar el chi, va a consolidar la superficie, va a consolidar el wei chi, también va a contener la sudoración, porque cuando hay una deficiencia de wei chi hay sudoración espontánea y a veces hay sudoración excesiva, y también va a aumentar las defensas de nuestro cuerpo. Bien, ¿cuáles son las funciones de estas plantas dentro de esta fórmula? El huanqi va a tener como función tonificar y fortalecer el chi, la energía del pulmón. Recordemos que el pulmón en medicina china es quien controla el wei chi y consolida la superficie de nuestro cuerpo. Y secundariamente el huanqi también va a actuar sobre la energía del vaso, va a tonificar el chi y la energía del vaso. La sustancia baizu, que es la rizoma Atractylodis, va a actuar sobre el vaso, va a tonificar el chi de vaso.
Recordemos que dentro de los 5 movimientos, el vaso pertenece al movimiento de la tierra y el pulmón pertenece al movimiento del metal. Y la tierra es la madre del metal, es decir, que el vaso es la madre del pulmón. Por lo tanto, tonificando el vaso estamos tonificando el chi de pulmón. Tonificando y fortaleciendo el chi de vaso, vamos a estar actuando sobre el chi, sobre la energía del pulmón. Y la tercera sustancia es el fan fen, la raíz le de Burillai, que esta va a actuar sobre la superficie, va a eliminar el viento externo. Sabemos que en medicina china todo lo que es viento son los agentes patógenos externos, los virus y las bacterias, por ejemplo. Entonces esta planta va a eliminar el viento externo y va a liberar la superficie. Bueno, ya hemos visto 2 plantas y una fórmula que nos pueden ayudar a tonificar y fortalecer el sistema inmunológico. Por un lado tenemos la planta de origen occidental, que es la equinacia, que es la que podemos encontrar en cualquier herboristería en la presentación de hierbas secas para preparar tisana o extracto concentrado o polvo y cápsula, y se consume según la prescripción del fabricante. Por otro lado tenemos el huanqi, o también conocido como huanqui, que es la raíz de astrágalo, que es un poco más difícil de encontrarla, pero en países donde la medicina china esté más extendida, la vamos a encontrar con mayor facilidad. Y como tercera opción tenemos la fórmula Yu Ping Feng Wan, que es una fórmula mucho más completa para tonificar y fortalecer el sistema inmunológico. Es una fórmula que nos va a ayudar a potenciar lo que es la unidad energética del pulmón y también lo que es la unidad energética del vaso, fortaleciendo y tonificando nuestro sistema inmunológico.